De nuevo que me meto en el pase, está Paulino. Yo dije Eduardo porque tengo el monitor y no veo quién está del otro lado. Si es un estudio gigante, maravilloso. Y no sabía que estaba el bueno de Paulino. Le voy a pedir, chao Carlitos, gracias de verdad. Gracias. Buen fin de semana. Mostrame el papel de nuevo, ¿sí? Este es el documento. Varios documentos. Sí. ¿Qué haces, Paulino, querido? ¿Cómo te va? Un gran abrazo. Te pelado. rebauticé, perdóname, te juro no te vi. Estamos tapados, ¿o no? Un abrazo al querido Eduardo que se ha tomado el día y el lunes va a estar ya con todos ustedes y con todo el equipo, naturalmente, de este Noti de las 6 de la tarde, como cada tarde aquí en La Nación. Por Más. supuesto. Un Ayer nos abrazo a despedimos. Nacho. Es bueno, un tal Ortelli es bueno, ¿viste? Sí. Un tal Ortelli. ¿Sabes que con Paulino yo trabajé por primera vez en televisión? Así que imagínate. 3 años con lupa, ¿no? Sí, exactamente. En la lupa. Está bien, muy bien. Paulino, anoche nos despedíamos y decíamos, che, ¿va a hablar Milei? ¿Hablará? ¿No hablará? Bueno, terminó hablando después de la medianoche. Claro, porque... y habló un poco de todas estas situaciones, ¿no? Sí, porque efectivamente estaba complicado con ese vuelo para recarga de nafta a Río Gallegos, etc. Bueno, Milei descubrió la Constitución Nacional. A ver. Que es la que impide que finalmente se pueda dolarizar en la Argentina, ya se lo había advertido el propio Rosati. Pero además, hoy finalmente conocimos que el propio presidente reconoce lo que muchos marcamos, que la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional tampoco le permite tener relaciones con alguien que dolarice. Sí. Él igual siempre habló de libre competencia de moneda, nunca habló de dolarización. No. Libre competencia. Habló de dolarización como es parte de la campaña, siempre. Después, siempre además hoy dice, no dolaricé porque podría haber terminado preso. Sí. A mí siempre me dijo libre competencia de moneda. Sí, es verdad. Muchas veces dijo libre competencia de moneda, pero también dijo dolarización. De hecho, sino que es un invento de todos. No digo, sino es una simplificación. Creo que, no, pero Ocampo, el hombre que iba a poner al frente del Banco Central, que terminó no asumiendo una semana antes, era el hombre que hablaba de la dolarización. Sí. Acá hemos hecho entrevistas con Romano, con Ocampo, con muchos que daban cuenta de por qué Argentina además tenía que dolarizar. Sí. Porque eso era lo que le ponía un freno definitivo a la inflación, a la emisión monetaria, porque te evita el Banco Central y además había que dinamitarlo, eso sí es palabra de Milei, y cerrarlo. Sí, totalmente. Y hay una explicación... lo cual es mucho más certero lo que está hurgando como línea de tiempo. Sí. Es mucho más venturoso, dice el mundo económico, y definitivamente les puede dar mejores resultados, inclusive en la mayoría de los que observan la economía argentina, siguiendo por este camino. Paulino, ¿querés que compartamos cómo explica eso Milei? Pues un poco en sintonía. Y detrás de eso, si querés, podemos contar un poco los entretelones de por qué fue Caputo y por qué no fue el tándem Ocampo-Reidel. ¿Se acuerdan? Reidel, que hoy forma parte del Consejo de Asesores. De asesores. Es el que encabeza el Consejo de Asesores. ¿Querés, Paulino, que lo escuchemos o no? Ni más ni menos. Y el que estuvo el domingo con el propio presidente Nolivos, hasta donde conocimos por los tuits. Sí, claro, lo escuchamos, lo compartimos. Nosotros teníamos una estrategia para dolarizar, que era básicamente tomar los pasivos del Banco Central, los activos del Banco Central contra el gobierno nacional. De hecho, el máximo acreedor del Estado argentino es el Banco Central. Y esos títulos pasarlos a mercado y de esa situación, básicamente después, podernos hacer de dólares vendiendo esos títulos. Y la realidad es que esa estrategia hubiera funcionado a la perfección, porque cuando nosotros llegamos, los títulos argentinos estaban en torno a los 18 dólares y ahora están en torno a los 54 dólares. Por lo tanto, hubiera sido una muy exitosa gestión y hubiéramos podido hacerlo, pero dado la construcción del sistema político argentino, lo intelectualmente deshonestos que son los políticos y los economistas en Argentina, es muy probable que si nosotros hubiéramos hecho esa operación, hubiera sido una operación a precios de mercado, lo cual, digamos, hubiera sido a precios justos, la política seguramente hubiera dicho que ahí había una estafa porque esos títulos que en ese momento valían 18 y ahora valen 54, entonces seguramente nos hubieran acusado de algún negocio turbio y nos hubieran enviado a la cárcel. Por lo tanto, no es que no era factible hacerlo en los términos técnicos, pero nosotros inferimos que en términos políticos la política iba a jugar sucio y efectivamente es lo que hace. Bueno, me huelgan los comentarios. El propio Milei habló nuestra estrategia para dolarizar, pero después dice por qué no lo hizo, aunque técnicamente lo hubiera podido, y quiero sumar a Willy para que explique un poco, porque me da la impresión, pelado, que con Nacho y demás, no nos habló en chino, pero parecido, en términos de cómo comprender lo que el propio Milei decía. Yo tiendo a pensar, ayúdanos Willy, que Milei dice, con bonos cotizando por debajo de 20, si nosotros hubiéramos hecho la dolarización con bonos a 50 y algo, alguien hubiera pensado que con información hubiera comprado esos bonos y lo hubiera vendido a más del doble en un corto plazo de tiempo y hubiera hecho un pingüe negocio. ¿De eso está hablando Milei? Sí, en realidad
creo que cuando asumió primero tenía, bueno, todavía sigue teniendo reservas internacionales negativas. Y creo que cuando se refiere a lo de los bonos, incluso calculo que también induce a pensar que hubieran hecho alguna recompra, que hubiera sido lo más lógico, porque estaban regalados los bonos. Acordate lo que fueron los juicios por el megacanje en el 2001. Claro, exacto. O sea, todas las operaciones financieras grandes que hubo en Argentina siempre estuvieron sospechadas de ser bueno, incluso el último acuerdo con el fondo, turbias, etcétera, etcétera. El del 2018. Entonces, digamos, apenas asumido comprarse el ruido de una gran operación financiera con bancos para dolarizar, hacer todos los rescates de la deuda argentina, etcétera, etcétera, hubiera sido muy turbio para la política. Pero hay una explicación también. Yo la ensayé hoy, a ver, medio complejo, voy a tratar de ser claro y aportar. Yo no sé si alguna vez se contó esto. La analogía es la siguiente. Yo alguna vez pregunté, la televisión, Paulino me decía, ¿qué estás hablando, pelado? ¿La televisión pública se va a privatizar? ¿Se va a vender? Y él me dijo, no, momento, no. ¿Por qué no? Porque si vendemos la televisión pública, el activo es muy bajo. Exacto, lo mismo. El activo es muy bajo y el día de mañana ahí van a ser torres, van a ser un emprendimiento inmobiliario absolutamente suntuoso, importante. Y lo que nosotros vendimos en un año va a salir 100. Y van a acusar al gobierno, con razón incluso, capaz de estar dilapidando y vendiendo los recursos del Estado. ¿Está bien? Es así. Es un poco lo que vos hablabas recién también. Es así. Y esto es un poco lo que plantea Milei con... esta analogía es mía, lo que plantea Milei con los bonos. Yo dolarizaba con los bonos, bueno, dio la cifra, vos te la recordarás mejor, Willy. Entonces me hubiesen acusado de esta situación que estaba dilapidando los bienes de Argentina. Sí, yo creo que hay una salvedad, ayúdenme a pensarlo juntos. Si vos vendés a precio de mercado los bienes y activos de radio y televisión pública de hoy, al precio de mercado de hoy, nadie te va a acusar de no vender al precio de mercado de hoy. Es muy distinto a los lotes del Calafate que se vendieron a un... No, correcto. Lo que pasa es que vos sabés más que yo de esto. ¿Cuánto vale un canal de televisión? No hay un bien de no hay un valor de mercado. Para un canal de televisión, ¿cuánto vale hoy? No sé, hay que preguntárselo a los dueños de medios, no sé. No, yo siendo a pensar esto, pero... Pero aparte la televisión pública tiene la complejidad de que no tiene la planta... Pará, ok o cero. Perdón. Me parece que no es comparable la TV pública con ningún canal porque tiene una planta inmensa. Lo vemos cuando se sale a la calle, que para un mismo móvil los canales privados hacen con 3 lo que en la televisión pública se hace con 10, en el mejor de los casos. También los convenios son más viejos, son distintos. Igual mi explicación es por otro lado, Nacho, pero sí te entiendo. Sí, pero no es comparable. Saliendo de este tema, yo lo que quiero decir respecto a la economía es que la gran obsesión de hoy de Milei no es dolarizar, es la salida del cepo. Punto. Salir del cepo. Es la gran noticia que quiere el bajar la gobierno. inflación primero. Bajar la inflación, pero en cuanto a la moneda es salir del cepo. Sí, correcto. Salir del cepo cree que eso le va a dar un envión ante la sociedad distinto. Ya el tema de dolarizar me parece, como bien decía Paulino, lo utilizó en la campaña para generar un shock. Un momento en el que los argentinos le quemaban los pesos, decían, ¿qué hago con estos pesos? Quédate tranquilo que si yo gano, dolarizo. Y estaba claro que nunca lo iba a poder hacer por todo lo que vienen contando ustedes. Milei sabía que no lo iba a poder hacer. Y hay una definición de Milei, cuanto más alto, mejor, más rápido voy a poder dolarizar. ¿Se acuerdan? En plena campaña, cuando el dólar pegaba los altos y superaba los 1.000 pesos. Él sabía que no lo iba a poder hacer. Y yo creo que él jugaba con la expectativa. Claro. Que ese dólar recontra el dólar susto, le llaman algunos, ayúdame Willy, que sería un dólar de 2.000 hoy, etcétera, era el dólar que fijó expectativas y precios. Con este dólar, secando la plaza, contenido, con tendencia a la baja, que tiene otros problemas, que es la inflación en dólares, de los cuales podemos hablar hasta el hartazgo, pero quiero decir, la tendencia a la baja de la inflación se hace más fuerte. No es solo un conjunto de políticas económicas aisladas. Lo que hay es una tendencia clara a la baja de inflación, porque los comerciantes no venden, porque es verdad que hay recesión, pero también porque ese valor psicológico del dólar que te pone precios está por debajo de 1.000, no en 1.500 como muchos sugirieron. Y porque hay una aspiradora de pesos también, ¿eh? Sí, claro, que es lo que se ve, por eso la recesión. Sí, licuadora, aspiradora de peso brutal. Sí, en realidad para mí la recesión es más que por la aspiradora, por el recorte de gasto que estás haciendo de todos lados. Claro. Estás haciendo en todo el año, de vuelta, es histórico, ¿eh? 5 puntos del PBI en un año es histórico. O sea, nunca en la Argentina se hizo y pocos países lo hicieron en un año tamaño de ajuste. O sea, obviamente te pega en la actividad económica. Sí, porque manual, digamos, ¿no? De los 5 puntos, la mitad te lo explican congelamiento de salario, o por lo pronto retraso en el salario de la administración pública, más planes sociales congelados, más los jubilados. Recorte de gastos que estás haciendo de todos lados, obra pública, todo. Entonces obviamente te pega. Partidas discrecionales. O sea, cuando bajás la inflación tiene un costo. Sí, partidas no es que bajás la inflación y
Partidas discrecionales, básicamente. Sí, de hecho, ¿por qué el gobierno hoy cree que va a salir la ley base sin problema? Porque los gobernadores, sean de la oposición más rancia como de la oposición más dialoguista, no llegan a junio. Algunos no llega a mayo. Lo que dice el gobierno es que ahora necesitan plata. Con el caballo cansado, entonces es más fácil negociar. Si hubiéramos ido hace 3 meses, hubiéramos tenido una peor negociación. Condicional contrafáctico, pero un argumento lógico y muy validable en virtud de las circunstancias en las que estamos. Y claramente, porque si vos negociás con la inflación ya en un dígito dentro de un mes o dos, es otra cosa políticamente. ¿Entendés? Sí, además, y ya con el dólar así como está. Entonces tenés otro plafón político para negociar, porque la economía en definitiva te está alimentando. Digamos. Ayer hablaba con un gobernador, los gobernadores se reunieron, bueno, no todos, faltó Jorge Macri, ¿no? Tuvo Clara Mucio, la vicejefe. Con Guillermo Franco, Pose, etc. Ayer hablaba con un gobernador y me planteaba esto con toda la polémica que hay alrededor del impuesto a las ganancias, ¿sí? ¿Cuándo va a ser, si 2 millones, 1.900.000? Bueno, hay toda una discusión alrededor de ello. Y yo le preguntaba por los gobernadores más, sí, le usaba las palabras rebeldes, opositores, ¿sí? La Pampa sobre todo, Santa Cruz, obviamente la provincia de Buenos Aires, La Rioja, me parece que son los 4 más duros. Los 4 más duros. Quizás Formosa también. Beretinlec, Río Negro. Bueno, ahí está, bueno, también. Beretinlec también. Gobernadores muy duros. Pero alguno me decía, quizás algunos de estos gobernadores, aunque voten en contra, van a decir, che, mejor, conviene el impuesto a las ganancias. Porque lo van a coparticipar y van a recibir fondos. ¿Se entiende esto o no? Los de la Patagonia en particular yo creo que están bastante abroquelados en la idea de que haya un impuesto a las ganancias con un piso mucho más alto, porque les va a pegar de lleno a sus habitantes. Porque en la Patagonia es más alto, sí, claro. Son salarios más altos, entonces vos vas a tener discusiones ahí bastante más complejas. Sí. Por lo tanto, no va a ser tan fácil, eso es lo que quiero marcar. No, tal cual, hasta anoche se hablaba de 1.900.000. Sí. Tampoco de Perdón, Paulita, te sumamos. Nadie tampoco quiere cargar el peso político de decir que está impulsando un impuesto que claramente va a pegar sobre salarios que ya vienen muy, digamos, vapuleados si se quiere. Entonces hay también ahí un tire y afloje con respecto a cómo se ponen de acuerdo para definir este piso, para definir a quiénes va a afectar. Ayer Pose y Caputo, no Franco, porque Franco es el que siempre promete y después pobre no lo dejan cumplir. Ayer Pose y Caputo les dijeron a los gobernadores que les van a enviar una nueva propuesta con un mínimo no imponible superador y, por ejemplo, con categorías que podrían estar exentas. Caso petrolero, que en el tema patagónico influye y mucho. Y también está la otra, el doble juego de los gobernadores. Capaz que encontrás gobernadores que se oponen discursivamente. Y que a Kicillof le conviene. Y dejan que se juegue, porque también necesitan esos fondos. Los gobernadores, más allá de que no pueden pagar el costo político con sus votantes o con su electorado, también necesitan plata, están en una situación desesperante. Ayer hablé con un gobernador que me dijo, no llego a mayo, si no me mandan partidas discrecionales, no llego a mayo. Y sobre todo ganancias que se coparticipa 70-30, es decir, 70 para provincias, 30 para nación. Bueno, Vidal, a diferencia del resto de los impuestos. Hablaban de Vidal recién y justamente fue uno de los que dijo eso. Yo no voy a dar el voto para la ley bases ni a aprobar ningún pacto fiscal si a mí no me mandan recursos para mi provincia, pues nosotros estamos aportando a la nación y necesitamos también recibir algo. Yo creo que en cualquiera de los casos hay una mesa de negociación, que era lo que faltaba hasta hace 30 días. Por lo cual el gobierno se quedó sin un instrumento como la ley base. A ningún gobierno nunca se le negó ni la delegación de facultades, ni emergencias económicas o sociales, etcétera, ni tampoco un blanqueo, ni tampoco una amplia moratoria. Todos los gobiernos en la Argentina siempre en los primeros 100 días tuvieron esos instrumentos. 100 días, 30 días. Alberto Fernández lo tuvo en diciembre, si mal no recuerdo, del 2019. Sí, en ordinarias lo tuvo. Lo tuvo en ordinarias, Alberto. Lo tuvo en ordinarias. Bueno, y Juntos por el Cambio. Creo que Macri también. Sí. Entonces, acá lo que pasó es que hubo un sector del gobierno que entendía que no había condiciones para negociar, o lo que sea. Y fue casi en ritmo de campaña, como si estuviera en campaña. Denostando al otro, destratándolo, no dejándolo participar en las negociaciones. Se abren los canales cuando, después del fracaso de la ley, Pichetto le pide un interregno, tómense 15 minutos para evaluar bien antes de que se caiga la famosa sesión. Sí, también igual, Pauli, yo déjame disentir ahí un poco, atándolo con lo que vos dijiste, el gobierno tal vez pensó que la oposición iba a hacer lo mismo que hacen con todos los nuevos gobiernos, que es darle el instrumento. Tal vez el gobierno pecó de ambicioso y de mandar una ley de forma desprolija sin consultar con su propio bloque incluso. Pero también ahí hubo, me parece, desde la política, una subestimación de que, bueno, lo podemos acudir a este que no tiene una estructura partidaria muy sólida. Es decir, también hubo una apuesta de sectores de la oposición para cuanto peor mejor. Sí, porque a Alberto Fernández no le cuestionaron un solo punto de lo que fue
fue los poderes, las facultades extraordinarias. Le dieron todas a Alberto Fernández. Era el Alberto del 48. Más restrictivas, de todas maneras, de las que mandó Milei. Dos menos, Pauli. Pero con Alberto Fernández no escuchaste a los Lustó, no escuchaste a ningún radical oponerse. Una situación de emergencia económica o de una situación de crisis muy superior. Esta, la que agarró Milei. Ponerlo al revés. Con Macri tampoco hubo resistencia. Y salió. Y no tenía mayoría. Por eso digo. Sí, pero esta herencia es peor, ¿eh? Esta herencia es peor, ¿eh? La herencia. Cada gobierno que llega dice que tiene una herencia peor. Pero objetivamente la que tomó Esta es la peor de todas. Sí, la que tomó, por lo menos, la que tomó Macri de Cristina no fue tan gravosa como la que tomó Alberto de Macri. Es decir, siempre fue peor. Correcto. ¿Entiende o no? Correcto. Siempre fue peor. Estamos diciendo exactamente lo mismo. Y esta es la peor. Y esta es la peor. Hasta acá. Hasta acá la peor. Está bien, pero yo más allá de meterme en cuál fue peor o cuál... Digo, a ningún gobierno se le negó el primer instrumento. Tal vez este gobierno pecó de querer meter lo de la toga en los jueces o un montón de otras cosas que nada tenían que ver. Ahora, negarle el blanqueo, perdón, a Macri se lo dieron, a Cristina se lo dieron, a Alberto le dieron todos los poderes extraordinarios, entonces también hubo un pecado del gobierno, pero también una subestimación de la oposición. Lo uno y lo otro. Pero convengamos que si Alberto, Cristina y Massa te planteaban la idea de privatizar 41 empresas públicas, por supuesto. Muchos hubiéramos dicho, mira, ¿qué? ¿Sin control del Congreso? ¿Y qué se lo van a dar a Lázaro? ¿Va a estar Cristóbal? ¿Quiénes van a ser los dueños? Por supuesto. Entonces, efectivamente eso, con negociación, se reduce mucho. Por ejemplo, se saca Banco Nación, pero podría ser una entidad mixta. Por ejemplo, ¿Aerolíneas podría privatizarse? Sí, podría privatizarse. Nucleoeléctrica, Acción de Oro, como YPF, más del 50% que queda en manos del Estado, porque es una empresa que va hacia el futuro. Se entiende que, digamos, cuando vos negociás, es el arte de la política. Y Milei, Javier Milei, es el que comanda el sistema político, le guste o no, es el presidente de la nación, es la máxima autoridad. Sí. Él puede ordenarlo, él puede definitivamente conducirlo. Él puede poner bajo su solapa a muchos sectores. De hecho, lo ha hecho con el PRO, le quitó casi bandera, dejó sin identidad la Unión Cívica Radical, más fraccionada de lo que estaba antes incluso de la llegada de Milei al poder hoy. Dejó sin identidad el peronismo, que no tiene conducción, lo cual le complica la negociación para los jueces de la Corte, sin ir más lejos, porque no tiene con quién hablar, porque hay tribus que están desperdigadas en distintos lugares. Con lo cual tiene todo va a juntar Cristina, ahí me parece, Paulino. En el Senado, por lo menos. Todo lo demás que dijiste en ese análisis yo coincido. Está escondida, Cristina. Lo del Senado con la Corte creo que lo va a aglutinar Cristina. Pero no sé si Cristina llega a tener 20 senadores hoy. Y el gobierno necesita 48 votos. Sí. Y el PRO, parte del radicalismo, y la Libertad Avanza, más esos 20, no alcanzan. No alcanzan. Le faltarían 3, 4 le faltarían. Y eso es o bloques independientes de partidos provinciales o un acuerdo con sectores del peronismo. Adicionales a Cristina. El peronismo de Córdoba, decís vos, nadie rechazó igual. El peronismo de Córdoba, decís vos, por ejemplo, Paulino. Sí, Vigo en principio dijo que necesita, que ella quiere una mujer y que el hijo no. Eso es lo que dijo Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti. Hasta acá la única exponente del Senado en Córdoba. Y la única que dijo que no, más allá de la coalición cívica y Poltroni de Formosa, de los libertarios. Exactamente, Nacho. Pero yo no estoy de acuerdo con que el peronismo no tenga referente. Para mí la única líder del peronismo, hasta que se demuestre lo contrario en una elección, va a ser Cristina. Si ya hemos visto la película de gobernadores haciéndose los rebeldes, cierre de listas, van todos a verla para que ella lo señale o para que les meta un diputado, un senador, terminan siempre arreglando con ella. Cristina tiene capacidad de daño, no sé si de construcción. Cristina tiene capacidad de daño, no sé si de construcción. Pero es la primera... De construcción electoral, ¿no? Como alternativa. Sí. De daño tiene seguro. Construyó en 2019, ahí la hizo bárbara. Ahí metió un caballo de Troya. Otro país. Sí, yo creo que por primera vez el peronismo, ayúdenme a pensar, tiene un nivel de preponderancia menor en el sistema importante. Claro. Con poder de veto, pero ya no de imposición. Es decir, la primera vez en 40 años que en el Senado el peronismo no tiene mayoría. Es la primera vez en 40 años desde el 83 que el peronismo tiene tan pocos gobernadores. Sí, no maneja el CFI, ¿no? Nunca a vos te gustan esos datos, ¿no? No tiene la llave del Consejo Federal de Inversión, exactamente. Ese es el dato. Por primera vez en 40 años. Historia, sí, total. No es menor. Totalmente. Porque ni aún con Alfonsín el peronismo dejó de enfrentar. Totalmente. El día que se evalúe qué pasa en el CFI, ¿no? Bueno, por favor. Hablando la motosierra en el CFI. Financiamientos por doquier. Ahora, efectivamente, yo creo que todo eso es un caldo de cultivo que le permite a Milei discutir cosas únicas que la política no pudo abordar en 40 años. Reforma laboral. Lo quiso hacer Alfonsín, terminó con la intervención del Ministerio de Trabajo, con la ley Muchi y demás, con el famoso ministro que terminó yendo al gabinete de Alfonsín. Antonio Trócoli, no me salía. Después, intentó de la Rúa, terminó la Banelco y en el principio el final. Sí. Lo intentó Macri. No fueron las 14 toneladas por la ley de reparación histórica de los jubilados, era por la reforma laboral que venía, que era se venía, sí, es cierto, totalmente. Y finalmente, recién ahora hay consenso mayoritario, porque un sistema que hizo eclosión, que implosionó, porque hasta los gremios creo que en el fondo lo necesitan. Sí, hasta sectores de la CGT la quieren. Exactamente. Es verdad. Que vamos a discutir, enhorabuena,
un margen, mira, me decían en el gobierno hoy, que termine con la violencia en el mundo del trabajo. Convertir en más sanas las relaciones laborales. En hacer que finalmente haya incentivo al empleo, no desincentivo a emplear. Claro. Y que baje la marginalidad y que por tanto haya más aportante y tener un zoológico en donde ir a cazar que sea más grande, que tenga más instrumentos, que tenga más personas. Porque hasta acá, no lo tengo que decir yo solamente, lo sabemos cualquiera, hace 12 años que el empleo privado está estancado, lo único que creció es el empleo público y el empleo informal. O el cuentapropista y monotributista, que hace lo que puede, como puede y en el momento que puede. Y además, Paulino, si me dejaste, sumo esto. Históricamente el peronismo controló la calle también, ¿no? Claro. Sí, el poder de la calle está mucho más diluido de lo que muchos imaginaban. Porque decían, no, pero Milei, ojo que la calle lo va a llevar puesto. Hay protesta, hay negociación social muy delicada, no hay duda de esto, pero no se ve la conmoción en la calle que muchos preveían que iba a suceder. El peronismo no tiene el control de la calle como auguraban que lo iba a tener. Y el sindicalismo, convengamos que la imagen está -10. Sí, el paro general que lanzaron en enero fue un fracaso. Totalmente, al mediodía arrancó. Sí. Bueno, después empezó a bajar el dólar. Perdón. Por eso. Es verdad. Hay un es hecho más, cada paro general que convoca la CGT es un aliciente para Milei. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Porque Milei tiene la gran virtud de construir desde afuera de la política esa línea que intenta trazar entre los buenos y los malos, y enfrente queda todo aquello que está desgastado, incluidos los dirigentes sindicales, los dirigentes políticos de muchos años en el ejercicio de la profesión, salvo los que él elige, Scioli, qué sé yo, que por supuesto después terminan siendo no casta, digamos, ¿no? Pero y la verdad es que... confundidos también ahí adentro, ¿Cómo? ¿no? Y quedan confundidos también adentro sin mucho protagonismo, ¿no? Bueno, pero es el secretario que tiene deportes a su estoy negando, turismo. No estoy negando la realidad, digo que no tiene una preponderancia. Claro, por lo pronto no la busca él, tal vez, sí. Inclusive te diría. Pero bueno, a lo que voy es, todo eso hace de Javier Milei un enorme atractivo en el mundo y también en la Argentina. Pero tiene una enorme virtud que lo marcábamos antes de las elecciones. Logró penetrar en la base de sustentación del peronismo como ningún otro dirigente político en tiempos modernos. Nunca Juntos por el Cambio logró tener el nivel y la performance electoral de Milei en los distritos pobres del conurbano, Moreno, Merlo, José Cepaz, donde fue segundo Milei. Sí. Bueno, vos, Esteban, en tus recorridas en el conurbano te encontrabas con eso, con un fenómeno. La gente votaba a Milei en el conurbano. Claro. Eso es lo que le da sostenibilidad, porque hay sectores que más allá de estar despojados de mucho, por no decir de casi todo, siguen acompañando y creen que hay una luz al final del camino. Porque Milei ahí devolvió cierta cuota aparte de esperanza. No es solo voto de rebeldía y enojo. Ahí hubo una cierta cuota aparte de esperanza. Después vino el abrazo ideológico de sectores medios acomodados, lo que habían acompañado, que son los que empiezan a tener un respaldo un poco más crítico de Milei. Cuando le plantean el hijo en la corte, cuando le plantean los métodos Milei, cuando les plantean que no hay conferencia de prensa, cuando le plantean que empiezan el Twitter. No, y además a tener rasgos más propios del peronismo como líder que antiperonista. Milei no tiene nada que ver ni con De la Rúa, ni con Macri, ni con Alfonsín. Ni con Sus el métodos son mucho más parecidos a Menem o a Néstor Kirchner. Ni con el antiperonismo. No, exactamente. Mira, dejamos por otro. El 14 de mayo se inaugura el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada. Creo el día que ganó las elecciones. Ahí está. Te sumo algo que es súper interesante lo que estabas planteando. El día que ganó las elecciones en 1989. Exactamente. Te sumo algo. Es la primera vez en la historia, observo, que hay una persona, ¿sí?, que tiene el voto transversal. Históricamente, sí, la clase media baja y la clase baja peronista, la clase media radical. Esto es la matriz histórica de Argentina. Por primera vez hay una fuerza política, una persona que tiene un voto transversal. Muy abajo, en el medio, un poquito en el medio y también arriba. Perforó todos los estratos sociales y por eso también hace muy difícil para el peronismo confrontarlo, porque tiene en la esencia voto peronista y tiene en la esencia voto radical también, porque la transversabilidad del apoyo es lo interesante que tiene hoy el presidente de la Nación. Es un activo. Estos activos, como el voto es muy volátil, también es muchas veces también es peligroso, ¿no? Sí, igualmente en la amalgama que muy bien describís, primero y fundamentalmente penetró en los sectores del peronismo. Sí, claro, sin duda. 2019 había sacado 52 puntos en la PASO. Claro. Milei logró 30. Sí. Milei logró 30. El peronismo bajó a 27. Los 25 puntos que perdió el peronismo, casi lineales, fueron a Milei, que tuvo un 5 ideológico, que fue el votante de la ciudad que lo vio emerger a la política de Milei en 2021. ¿De verdad? Más contestatario, más cercano al PRO, ideológicamente liberal, que acompañó a Milei y Villarroel. Ese eslabón que terminó tributando a la interna de Juntos, que después apoyó mayoritariamente a Bullrich, es el que abrazó sin más, sin ningún reparo. Los que se habían ido con Massa se fueron ya en la general, y fue bastante evidente, a acompañar a Milei, que pegó el salto que ya vimos al 56%. El gran desafío de Milei ahora, de cara al año que viene, es cómo mantener, no lo bajo lo va a mantener. ¿Por qué? Porque el trabajo en materia social está siendo muy efectivo. Es decir, más allá del tema de los piqueteros y demás,
las ayudas, la asistencia social se mantiene e incluso se ha aumentado. El problema es el voto tal vez no duro, el voto más crítico, ideológico, el votante de Juntos por el Cambio, ese 26%, de cómo mantenerlo, porque en definitiva la clase media es la que peor la está pasando en este momento. La clase baja la venía pasando muy mal desde mucho antes, eso está clarísimo. No hay nada nuevo bajo el sol para ellos. Exactamente. Ahora, sí, se incorporó a este gran problema el ajuste a un sector de clase media que en el último mes y medio ha caído. Que paga la factura. Que exactamente, y que tal vez coincide ideológicamente con el antiperonismo, o con Milei, o con Juntos por el Cambio. O por lo pronto con el país que plantea Milei en el imaginario colectivo más occidental, con libertad, etcétera, etcétera. Los tengo que dejar, chicos, porque tengo una mesa espectacular. Si no me... Gracias, Paulino. Y aparte los quiero liberar, porque además, escuchame, viernes. Sí. Disfruten. Gracias, Paulino. Nos vemos lunes. Gracias, Nacho. Un pelado, un enorme abrazo, como siempre. Nos ponemos en marcha.